Grabamos. Perfecto. Una pregunta. Bien. Bueno, sí. ¿Este viernes que viene o el otro ya hay parcial? Claro. Así dice el cronograma. Terminamos ya con la primera parte de Teoría General del Derecho del Trabajo y arrancamos con la parte de Relaciones Individuales del Trabajo. Pero bueno, en el medio del examen. A propósito de la pregunta que realizó un par de compañeros, este fin de semana vamos a subir las clases, estas clases grabadas, ¿no? Que se graban ahora en este momento, se están grabando. Así ustedes, bueno, si muy a pesar de ustedes, bueno, las pueden volver a escuchar, ¿no? Por si les quedó algo pendiente para repasar, bueno, esa es la idea. Además de aquel que no pudo presenciar la clase en forma virtual, ¿no? Pero bueno, esto lo vamos a hacer este fin de semana. Este fin de semana yo les diría de todas maneras que, bueno, vayan estudiando, porque ya, como mencionó recién la compañera, estamos próximamente al examen, ¿no? En forma muy próxima al examen. Bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna duda más? Era con respecto a la clase de hoy. Hola, buenas noches. Tenía respecto con la clase de hoy. Estuve leyendo la ley de contrato de trabajo y digamos que me cuesta entender, digamos, que si digamos, yo tengo entendido que las fuentes están de manera taxativa y no enunciativa. Más o menos sí. En realidad la enumeración que hace el artículo primero, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Es de algunas de las fuentes, por eso es enunciativo y no es taxativa esa mención de fuentes. Por eso interrumpí ahí tu pregunta, porque quizás estabas enfocando tu duda hacia otro aspecto diferente al que la doctrina y la jurisprudencia han entendido el artículo primero, que en realidad son meramente, digamos que la Constitución Nacional no aparece, y esa es la principal fuente de derecho del trabajo, de regulación del contrato de trabajo, ¿no? En todos los derechos. Así que sí, es una mención enunciativa, no taxativa, de diferentes fuentes de aplicación del contrato de trabajo. ¿Bien? ¿Alguna duda antes de pasar justamente a la clase de hoy, que es fuentes del derecho del trabajo? No, yo quería recordar si podían subir el PowerPoint de la clase Sí. pasada, así... Sí, se va a subir juntamente con la clase. Perfecto. Sí. Muchas gracias. El archivo del PPT se va a subir con la clase. Perfecto. Bueno, vamos a compartir pantalla nuevamente para arrancar justamente con la clase de hoy, que tiene que ver con esto, ¿no? Fuentes de derecho del trabajo. Ahí se ve perfecto. Se ve bien, ¿no? Sí. Ahí está. Bueno, bárbaro. Si hay algún inconveniente de orden técnico, nos avisan, me interrumpen, porque a veces no estoy atento al chat, no hay ningún problema con esto. Como recién mencionaba la compañera, bueno, ya tenemos que tener en cuenta la Ley de Contrato de Trabajo, la Ley 20.744, reformada sustancialmente en el año 76 por la dictadura militar, por la Ley 21.297, y reformada sucesivamente también, aunque no en forma tan importante como sucedió en ese momento, en el año 76, en otras oportunidades ya en gobiernos constitucionales, ¿no? Hasta hace 4 años, bueno, una reforma también de algunos artículos de la Ley de Contrato de Trabajo. Por eso les pedía que consiguieran un compendio de leyes más bien actualizado, ¿no? Porque al ser una materia de orden social, la nuestra, el derecho del trabajo, tiene permanentes reformas, sobre todo también por el hecho de que está muy ligada a la evolución socioeconómica del país, y cada gobierno con toda lógica quiere, digamos, de alguna manera reflejar su impronta en lo que entiende por lo social en ese momento, y justamente se producen reformas en materia laboral de manera bastante seguida.
De todas maneras, la ley en su base es la que rige desde el año 1974/1976, es esta ley, la ley 20.744, que viene a actuar como una ley general en nuestra materia, ¿no? Sobre todo los primeros artículos a los cuales nos vamos a referir en estas primeras clases sobre teoría general del derecho al trabajo. Para comenzar con este tema, bueno, podemos mencionar el artículo primero, como dijo, o como refirió recién la compañera, que dice que el contrato de trabajo y la relación de trabajo pareciera referirse a dos cuestiones diferentes, el contrato y la relación de trabajo, pero debemos tomar esta mención de la primera oración del artículo primero como una mención directa al contrato de trabajo. El contrato de trabajo se va a regir por las diferentes fuentes del derecho del trabajo que ahí se empiezan a enlistar, ¿no? Y menciona la ley, por las leyes y estatutos profesionales, por las convenciones colectivas de trabajo, que es este nuevo tipo de norma que ustedes recién ahora con esta materia lo ven, o laudos con fuerza de tales, por la voluntad de las partes, por los usos y costumbres. La enumeración es incompleta. Faltan la Constitución Nacional, faltan los tratados internacionales, ¿sí? Falta las fuentes enumeradas en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo, que son los principios de la justicia social, los del derecho del trabajo, que vamos a estudiar la clase que viene, la equidad y la buena fe, y además la jurisprudencia. Es decir, es una enumeración que es incompleta, que no tenemos, por ejemplo, a los tratados internacionales que tanta importancia tienen en nuestra materia. De todas maneras, esto no es un gran problema para nosotros, ya vamos a ver cada una de estas fuentes. Simplemente, como dato, la referencia a la incompletud, ¿no?, de este artículo primero y de la necesaria incorporación de otras clases de fuentes que nosotros podemos identificar según el ámbito del cual provengan. Tenemos fuentes del ámbito público, fuentes del ámbito privado, fuentes del ámbito internacional y fuentes integradoras. Bueno, la diferencia entre la fuente pública y la fuente del ámbito privado ustedes la pueden conocer, ¿no? Es decir, como fuente del ámbito privado tenemos la voluntad de las partes, por ejemplo, ¿no?, que está mencionada acá en el artículo primero, que es el contrato mismo de trabajo. Es decir, lo que las partes, por la propia autonomía de la voluntad que tienen, con ciertas limitaciones que vamos a ver más adelante también, pueden regular para dentro de lo que es el contrato de trabajo, en la relación en que se da entre el empleador y el trabajador. O una fuente del ámbito privado, típica fuente del derecho laboral, es el convenio colectivo de trabajo. Un convenio colectivo de trabajo que, sin embargo, a pesar de ser del ámbito privado, tiene una aplicación erga omnes, o sea, hacia todos los trabajadores involucrados en ese, o representados en ese convenio colectivo de trabajo, por el hecho o el acto de la homologación que la autoridad administrativa le da a esa fuente tan particular en nuestro sistema. La clase que viene vamos a hablar un poco de la relación, o cómo se da la relación entre estas fuentes del ámbito público y del ámbito privado, que está bien descripta en los artículos 7, 8 y 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero bueno, eso lo vamos a ver más bien la clase que viene, cuando hablemos de los principios del derecho del trabajo. Vamos a ver, si no tienen preguntas, vamos a silenciarnos, ¿no? Así no nos molestamos entre nosotros. Fuentes del ámbito internacional, propiamente los tratados internacionales tanto de rango constitucional como aquellos que no tienen rango constitucional, sino que son superiores, de carácter superior a la ley, porque así lo dispone el artículo 75 de la Constitución Nacional. Y tenemos también las fuentes integradoras. Las fuentes integradoras son las normas de carácter no laboral, que vienen a integrar el sistema de regulación del contrato de trabajo, aunque no son de aplicación directa, ¿sí?, justamente en el contrato de trabajo, no están mencionadas justamente en este artículo primero de la Ley de Contrato de Trabajo. Y bien, tenemos a esta primer fuente tan importante, que es la ley fundamental de nuestro Estado, que es la Constitución Nacional, ¿no? Constitución Nacional que viene a ser el producto de un proceso de constitucionalización de los derechos sociales que arranca en el orden internacional en México en el año 1917, con la Constitución
de México de ese año, que incorpora y viene a incorporar los primeros derechos sociales. La Constitución Alemana de Weimar del año 1919 son las dos cartas fundamentales que incorporan estos derechos sociales. En nuestro país, esta incorporación de derechos sociales, este proceso de constitucionalismo social, se da con la Constitución del año 1949. En la clase pasada hablamos de esa declaración de los derechos y deberes del trabajador, que fue precedente a esa Constitución de 1949, ¿sí? Del año 1947, que sirvió como base o como fundamento de estos aspectos de esta Constitución que fueron tratados en esa oportunidad. Bueno, saben ustedes la historia, ¿no? Esta Constitución fue derogada por el gobierno, por el golpe militar que derrocó a Perón en el año 1955. A pesar de eso, bueno, hubo una reforma constitucional. Con posterioridad, en el año 1957, se incorpora a la Constitución Nacional un artículo nuevo, que es llamado artículo 14 nuevo, o artículo 14 bis, como comúnmente lo llamamos al día de hoy, ¿no? Tenemos, entonces, ese artículo 14 bis, y otro artículo, ¿sí? Mejor dicho, la ampliación de facultades, esto también tiene que ver, y es importante, ¿no?, destacarlo como una reforma dada hacia el año 1957, y que tiene que ver con la ampliación de las facultades del Congreso, al atribuírsele al Congreso la posibilidad de dictar, o la facultad, mejor dicho, de dictar un Código del Trabajo y de la Seguridad Social. El dato es que no existe el Código del Trabajo y de la Seguridad Social, no está sancionado al día de hoy, el Congreso no ha hecho uso de esta facultad. Sin embargo, lo importante de este dato es que con esta nueva facultad de dictar un Código del Trabajo, así llamado Código del Trabajo, se le reconoce la autonomía a esta materia, se le reconoce suficiente autonomía a esta rama jurídica del derecho que aparece finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿No? Ese es el dato fundamental. Pero el otro dato, y el dato general, es que con la integración de las garantías sociales a la nómina de derechos de la Constitución Nacional, se permite con esto darle un orden preponderante, ¿no?, a estos derechos sociales, tanto como lo tienen los derechos civiles y los derechos políticos en la Constitución de 1853-1860. Entonces, los derechos sociales adquieren el mismo orden que los derechos políticos o derechos civiles. Se le da el mismo rango, además de la facultad de dictar Código de Trabajo por el Congreso Nacional, que de hecho nunca fue dictado. Tenemos una ley general, que es la Ley de Contrato de Trabajo, de la cual vamos a hablar ahora, pero no es un Código del Trabajo, ni un compendio de leyes laborales es un Código de Trabajo, obviamente. Vamos a detenernos en este artículo, que es el artículo 14 bis o 14 nuevo, que ustedes lo conocerán, ¿no? El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, bueno, y empieza a enumerar una serie de derechos y garantías reconocidas a los trabajadores, al sujeto colectivo, no solamente a los trabajadores, sino a los trabajadores agrupados, y al mismo sujeto, pero ya prescindiendo del carácter de trabajador, que es el ser social. Por eso, uno puede recorrer el artículo 14 bis o 14 nuevo, llamémoslo 14 bis, que es como se lo llama comúnmente, de acuerdo a la identidad del sujeto beneficiario, ¿no? Porque tenemos, de acuerdo a la identidad del sujeto beneficiario, las diferentes garantías reconocidas en la Constitución Nacional, unas al sujeto individual, que es la persona que trabaja, bien, otra al sujeto colectivo, ¿no?, que tiene que ver con el gremio y con la actividad sindical, y por último, un último párrafo del artículo 14 bis, el que tiene que ver con el sujeto social, o sea, la persona considerada como un ser social, independientemente de la condición particular que tiene esa persona. Puede ser trabajadora o puede ser desocupada, ¿no? Estamos hablando ahí del derecho de la seguridad social, justamente aquel que apunta al sujeto social, a la persona considerada como un ser social.
En el comienzo de la norma se destacan varios puntos, ¿no? que tienen que ver con las principales características que tiene y que conserva nuestro artículo 14 bis, base de nuestra materia. El programa de nuestra materia es el artículo 14 bis, la base de nuestra materia es este artículo, sobre el cual pueden destacarse varios puntos. Primero, el modo imperativo en el que se dirige, ¿no? Ese enunciado está efectuado de un modo imperativo. Es imprescindible la protección, ¿no?, que se le debe proporcionar al trabajo por medio de la ley, ¿no? La protección que se le debe dar al trabajo a través de la ley. Esto quiere decir de que es el Estado el principal sujeto obligado, ¿no? El sujeto obligado a darle la protección es el mismo Estado. Además de ese modo imperativo en que está el enunciado del artículo 14 bis, que hace ver al Estado como sujeto que tiene que dar esa protección, se adopta una posición igualadora en este artículo 14 bis, considerando esto, ¿no?, el objeto tutelado, ¿no? El objeto tutelado es el trabajo. El sujeto tutelado es el trabajador. Ahí dice considerando el sujeto. Es el objeto tutelado que es el trabajo. Y el sujeto tutelado es justamente el trabajador. Entonces, cualquiera sea el modo de expresarse de la norma que podamos entender, no hay ninguna duda de que el objeto de protección es la persona que trabaja. Quien recibe protección, justamente a partir de este artículo 14 bis, no hay ninguna duda que es la persona que trabaja. No se refiere el artículo 14 bis a los derechos del empleador, en todo caso, de la persona que proporciona trabajo. Para eso está el artículo 14. Pero el artículo 14 bis, que incorpora derechos sociales, garantías sociales, habla de la persona que trabaja considerando lo que es el objeto tutelado, que es el trabajo. La ley dice, además, que debe asegurar al trabajador, la ley fundamental, ¿no?, condiciones dignas y equitativas de labor. Según Vidal Campos, este postulado, esta es una característica que tiene este artículo 14 bis, que puede resumirse en este sentido. Según Vidal Campos, constitucionalista, se subsume el resto de los postulados a este postulado fundamental, el de condiciones dignas y equitativas de labor. Es decir, lo importante para tener en cuenta un estudio del artículo 14 bis es que todo parte del postulado condiciones dignas y equitativas de labor. A él se subsumen el resto de los postulados que tienen que ver con el tiempo de trabajo, por ejemplo, la jornada limitada de trabajo. La Constitución no dice cuál es la jornada de trabajo, dice jornada limitada de trabajo, dando por sentado de que es el legislador quien tiene que establecer cuál es el límite de la jornada diaria o la jornada semanal de trabajo, ¿no? Dice que es limitada, entonces el legislador tiene que limitar con el reglamento, con la ley, cuál es la jornada. Aquel que refiere a la contraprestación del trabajo, del trabajador, justamente, lo que recibe a cambio del trabajador es el salario tiene que ser justo. Tiene que haber igual remuneración por igual tarea. Bueno, esto junto a la continuidad del vínculo, que es otro postulado referido en este artículo 14 bis, la estabilidad del empleado público, por ejemplo, o la protección que se le debe al trabajador contra el despido arbitrario en el caso del resto de los trabajadores. El reconocimiento también a iniciativas sindicales tienen que ver todos estos postulados con las condiciones dignas y equitativas de labor, según lo que coincido yo yo no coincido, yo digo, en realidad estoy de acuerdo con lo que dice Vidal Campos, porque coincidir de alguna manera me pone en igualdad de situación que de constitucionalista, de los más famosos de nuestra historia del derecho. Subsume el resto de los postulados, dice Vidal Campos, el importante o el más importante que tiene que ver con las condiciones dignas y equitativas de labor, y estoy de acuerdo en dar este enfoque. Con este último, con el de reconocimientos de iniciativas sindicales, se relaciona lo que viene a continuación, aquellos derechos y garantías consagradas al sujeto colectivo, es decir, a la Asociación Profesional de Trabajadores. Ojo, acá no estamos hablando de una asociación gremial de empleadores, estamos hablando de una asociación gremial de trabajadores que tiene un reconocimiento especial en este artículo 14 bis de la Constitución Nacional. El derecho de asociación surge de otro lado, pero el derecho de asociación con fines profesionales en materia laboral respecto de los trabajadores está reconocido, ¿sí?,
a partir del reconocimiento, valga la redundancia, a las iniciativas sindicales que se le da a los trabajadores, y a partir de eso justamente es como el gremio es considerado como sujeto de interés colectivo y tiene una protección especial, lo que tiene que ver con la libertad, justamente la libertad sindical. A lo que sería todo este contenido que por ahí quizás mencionamos en estas concepciones teóricas o, digamos, elaboraciones teóricas, como por la que mencionamos recién, la de Vidar Campos, y estas diferenciaciones que podemos hacer según el sujeto respecto del artículo 14 bis, podemos agregarle lo que ha dicho la jurisprudencia, que le ha agregado premisas que no están en el texto de la Constitución Nacional, pero que sin embargo podrían decirse que provienen de la Constitución Nacional. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque son interpretaciones, ¿sí?, que la Corte Suprema ha hecho invariablemente acerca de los derechos laborales, del artículo 14 bis. Al analizar diferentes casos en materia laboral, la Corte Suprema ha insistido con estas premisas. Por eso podemos decir de que al contenido del artículo 14 bis se le puede agregar estas premisas de la jurisprudencia que tienen que ver con estos aspectos. Estos invariablemente dados en el tiempo. A partir del fallo Padín-Capella, bueno, la Corte ha hecho una interpretación, ha dicho que la interpretación, mejor dicho, de las normas, en caso de duda, se tiene que hacer de la manera más favorable para el trabajador. Esto quiere decir lo siguiente: indudablemente, cada vez que la Corte Suprema resuelve un caso de un conflicto laboral, bueno, este principio va a primar. Va a tener en cuenta siempre este principio que dice la Corte, emana del principio protectorio del artículo 14 bis, aquel en que la interpretación de las normas, en caso de duda, se tiene que hacer de manera más favorable para el trabajador. En el caso Padín-Capella, la Corte ha hecho hincapié en esto. Otro fallo anterior a Padín-Capella es por el cual se estableció por la vía pretoriana, quiere decir por la decisión de la Corte, intérprete máximo de la Constitución Nacional, y por eso hay que tenerlo en cuenta, este criterio, el de la libertad de los trabajadores contra la opresión económica. Libertad de los trabajadores contra la opresión económica. Quiere decir esto: esta libertad debe incluso prevalecer sobre la otra libertad garantizada constitucionalmente, que es de contratar del empleador, ¿no? Esto apunta más que nada al hecho de que el Estado tiene una facultad, más bien una obligación, dice la Corte, de intervenir en los conflictos de orden colectivo que se presenten para asegurar lo que sería el orden y la paz nacional. Esto lo ha dicho la Corte en el caso Prático con Basso. Alguno de ustedes por ahí quizás lo ha estudiado en Derecho Constitucional, este caso, Prático con Basso, o en Derecho Administrativo también lo van a ver, o algunos si está cursando la materia, del año 1960, repetida en fallos posteriores. Entonces podemos decir que este es un principio que agregó la jurisprudencia al artículo 14 bis, la jurisprudencia de la Corte. Con posterioridad a la reforma de 1994, la Corte ha insistido en otros criterios generales también, que podrían señalarse como comprendidos dentro de este articulado, del artículo 14 bis, de la Constitución Nacional. Corte Suprema como intérprete máximo de la Constitución Nacional. La Corte Suprema ha dicho que los derechos constitucionales deben resultar efectivos, porque provienen derechos constitucionales relacionados con el trabajador, ¿no? Deben resultar efectivos porque provienen de un derecho humano. Son propios de los derechos humanos los derechos del trabajador, que tienen operatividad suficiente, pero que corresponde al intérprete determinar cuál es la operatividad. Vamos a hablar un poco de operatividad ahora también, que es necesario darle toda la plenitud posible, de acuerdo a lo que dice el artículo 75, inciso 23, a los derechos laborales. Es necesario darles toda la plenitud posible. Tienen que ser interpretados de la forma más amplia posible, con total plenitud, y que las reglamentaciones no pueden alterar estos derechos, conforme lo dispone el artículo 28 de la Constitución Nacional. Ha dicho la Corte que el objetivo preeminente de la Constitución Nacional es promover el bienestar general.
¿Qué quiere decir esto? Legislar y promover medidas que garanticen el pleno goce de los derechos reconocidos en la Constitución Nacional, ¿no? Este objetivo está previsto y establecido en el preámbulo. El preámbulo habla justamente de promover el bienestar general, y esto es lo que es justicia social. Justicia social es promover el bienestar general. El bienestar general tiene que ver con la justicia social. Y esto lo ha dicho la Corte en la causa Gentini, ¿sí? Del año 2004, creo que era así. Sí, Gentini. Entonces, ¿de qué manera uno tiene que promover el bienestar general? De una manera tal en que todos participen de los bienes materiales y espirituales de la civilización. Todos pueden y tienen que tener la oportunidad de participar justamente de esos bienes, tanto materiales como espirituales que implica una civilización, la civilización, o sea, el progreso de nuestro país. En otro ¿Profe? caso, Aerolíneas Argentinas, del año 2009, ¿sí? ¿Profe? Perdón, lo interrumpo. Ahí. Bueno, Cuando hablamos de bienestar general, a mí, cuando estuve leyendo, me confundió un poquito esto porque si las normas prevalecen, digamos, al trabajador, siempre deben tomarse, digamos, las más favorables para el trabajador. Entonces ahí no estaría primando, digamos, el bienestar general, sino un bienestar particular, que es del trabajador. Y en su caso, si hubiere convenios colectivos, o sea, si hubiera un colectivo que favorezca también gracias a él. claro, Pero en exacto, sí. principio, Sí, a veces se contraponen el interés colectivo de un grupo colectivo de trabajadores con el interés general de la comunidad. Bueno, estará en el caso resolver a ver cuál es a qué le damos prevalencia en esos casos, porque puede, por ejemplo, vamos al caso de un terreno baldío en un barrio, ¿no? Y un sindicato le pide al Estado que en ese terreno se lo cede y se pueda construir una guardería para los trabajadores, ¿no? Para las trabajadoras y los trabajadores de una empresa determinada. Pero la comunidad quiere que ahí se construya una plaza, ¿no? Esto estamos contraponiendo el interés de la población en general contra el interés particular de los trabajadores asociados colectivamente. Bueno, en ese caso va a tener que resolverse en función de justamente, acá no hay ninguna duda de que los trabajadores son sujetos de preferente tutela, no hay ninguna duda. De acuerdo a lo que vimos en el caso práctico con Basso, bueno, esta tutela debe prevalecer incluso sobre la libertad de contratar del empresario, ¿sí? Habrá que resolver en cada caso a ver si, bueno, en base a los principios de la justicia social se justifica esta excepción o este conflicto de interés que se presenta en ese caso con el gremio. Perfecto, sí, está bien la duda que se plantea. Son Gracias, todas profe. cuestiones de hecho, ¿no? Que se pueden presentar en cada caso. Sí, Mariela. Y tenemos que bien. pasar a la otra sala, a la otra reunión. Va, a la misma Perfecto. reunión porque se nos va a cortar. Así que nos vemos en la Gracias. otra. Pasamos a la otra reunión. Gracias.